Buen día. Hoy vamos a responder el equivalente de la pregunta de ¿cómo sabe el paracetamol donde me duele? Pero para el caso de los químicos, y ese equivalente es ¿cómo usamos un instrumento? La concentración de un analito. Vale. Entonces vamos a plantear la situación hipotética. Nosotros tenemos un instrumento aquí bonito, dibujado bonitamente. Vamos a manejarlo como si fuera una cajita, ¿va? Este es nuestro instrumento, el cual se le va a insertar una muestra que tiene a nuestro analito de interés, y puede ser cualquier sustancia, puede ser un metal, un compuesto orgánico, la presencia de algún catión, de algún anión en particular. Eso es bastante indiferente, pero una vez que nosotros hacemos el análisis de esta muestra ocupando nuestro instrumento, cuando se usan instrumentos ya un poco más modernos, nos arroja directamente el dato de la concentración del analito, ¿vale? Pero ¿cómo es que nosotros pasamos de una lectura simplemente de la muestra en un instrumento directamente a concentración? Entonces nuestro instrumento se puede decir que es un concentracionómetro o algo así. Y la respuesta es que no. La forma en la que la lectura del instrumento, o al menos la mayoría de las veces la lectura del instrumento, se relaciona con la concentración del analito es a través de un concepto que se llama curva de calibración, ¿sí? Dando una definición un poco escueta, se puede decir que consiste en un modelo matemático que relaciona una respuesta de un instrumento con la concentración del analito. Y ya como habíamos quedado de acuerdo, un analito es cualquier sustancia a medir, ¿va? En este caso lo usaremos para determinar su concentración, ¿sí? Y entonces, ¿por qué usamos la curva de calibración? No, pues retomando. Como tal, la mayoría de los instrumentos que nosotros podemos emplear, estos de aquí, lo que hacen es medir alguna propiedad que se relaciona de manera directa con la concentración. Ok, aquí tenemos que quedar en claro, no estamos midiendo concentración para nada, estamos midiendo alguna otra propiedad cualquiera, ahorita vamos a ver algunas, que de cierta manera su valor se ve afectado por la concentración del analito que se tenga en disolución. ¿De acuerdo? La concentración no la medimos directamente para estos casos, ¿vale? Y podemos mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan los espectrofotómetros, los conductímetros, los cromatógrafos y los turbidímetros. Cuando se trabaja con equipos que sean un poco más modernos, o tal cual directamente decirlo, más caros, normalmente en su display te arrojan ya directamente un valor de concentración. Pero como tal, esa no es la lectura cruda que te está dando el instrumento. Como me explico, cuando tú miras en un espectrofotómetro un poco más rudimentario, lo que te determina es una propiedad que se llama absorbancia, que tiene que ver cómo es que interacciona tu disolución de interés con respecto a la luz a una determinada longitud de onda, ¿de acuerdo? El mismo caso para los conductímetros, no miden la concentración de las especies, miden la conductividad de la disolución y tú ya la puedes asociar a una concentración.
En el caso de los cromatógrafos depende del detector, el tipo de lectura que te va a dar, pero a nivel gráfico te da el área de un pico. O sea, no, ninguno de estos casos te da una concentración. Y ya para el turbidímetro tampoco mide concentración, mide una propiedad que se llama turbidez. ¿Sí? Esto es, digamos, la lectura cruda de todos estos equipos, pero es a través del modelo de curva de calibración que nosotros podemos pasar de una lectura de absorbancia, de conductividad, de área de un pico, de turbidez, a un valor de concentración. ¿De acuerdo? Y para construir este modelo matemático nosotros debemos tomar en cuenta algunas cosas. Vamos a ponerle aquí como características y algunas suposiciones que se hacen. ¿Sí? Lo primero y lo principal, lo más necesario, necesitamos disoluciones estándar. ¿Y estas, pues, qué son? ¿No? Yo me pregunto lo mismo. Cuando tú estás hablando de una disolución estándar, estás hablando de una disolución con una cantidad conocida de analito. Y es a partir de las lecturas de estas disoluciones que tú puedes asociar el valor de su concentración con la lectura. Estas disoluciones tienen una concentración que tú ya conoces, ¿va? Y es a partir de esas concentraciones que nosotros vamos a construir nuestro intervalo, nuestro modelo matemático. Otra consideración que se debe tomar es que al menos en la mayoría de los casos se procura que el modelo sea lineal, es decir, que obedezca la ecuación de la línea recta, donde y tiene que ser igual al valor de una pendiente por una variable x más una variable b que tiene que ver con la ordenada del origen. ¿Sí? Ya el caso más específico de una curva de calibración, esta sería la lectura del instrumento. La pendiente se puede considerar como la sensibilidad y esta va a ser la concentración. Esto aplica para el caso de los modelos más sencillos. Hay algunos modelos que requieren otro tipo de regresiones y la relación no es tan directa. Y pues la pendiente usualmente, no, más bien la ordenada de origen usualmente puede estar asociada con un blanco, pero algunas veces, aunque se asocie con el blanco, es más que nada como una corrección. ¿De acuerdo? Otro detalle a tomar en cuenta: de todos los puntos que tú vas a graficar para tu modelo matemático, las concentraciones de las disoluciones estándar deben de ser, al menos se recomienda que sean equidistantes entre sí. Es decir, que entre cada punto haya más o menos el mismo cambio de concentración, porque por ejemplo tú podrías graficar, no sé, 8 miligramos sobre litro de concentración, 12 miligramos sobre litro de concentración y 16 miligramos sobre litro de concentración, y eso está bien. Si te fijas, cada una de esas concentraciones son equidistantes entre sí, pero no sería del todo correcto que tú dijeras, bueno, vamos a graficar 1 miligramo sobre litro de concentración, no sé, 13 miligramos sobre litro de concentración y 15 miligramos sobre litro de concentración. Este te va a dar un modelo matemático un poco mejor construido, un poco más limpio, y este segundo caso te va a arrojar resultados que sean un poco menos fiables, porque además cuando tú haces la gráfica puedes determinar si estás trabajando en un intervalo que se comporte de manera lineal, y es más fácil hacerlo cuando los puntos son equidistantes que cuando no lo son. ¿Sí? Entonces este primer caso se recomienda
y este segundo pues evidentemente no, ¿vale? Y pues ya lo último que quería mencionarles es la lectura de un blanco. ¿Sí? En este tipo de modelos sí se requiere poder tener la lectura de un blanco. Pero, ¿qué es este concepto? Un blanco se refiere a básicamente todo lo que está en tu muestra, excepto el analito. Algunas veces te dicen básicamente que el blanco lo que debe de hacer es imitar a la matriz de tu muestra. Y pues hay dos formas en las que puedes trabajar en ese blanco, con ese blanco. La primera de ellas es directamente considerarlo como un punto extra en tu curva de calibración. Y la otra es corregir los demás valores de las lecturas, restándolo. Restándolo. Esto con el objetivo de que puedas discernir de las contribuciones de la matriz en sí contra aquellas que tenga el analito, ¿va? Y entonces vamos a hacer más o menos un bosquejo de cómo se ve una curva de calibración. Va a ser un bosquejo bastante escueto. Digamos que nosotros tenemos aquí nuestra gráfica y en el eje X nosotros vamos a tener nuestros valores de concentración y en el eje Y vamos a tener nuestra lectura del instrumento. Ya sabemos que depende de qué instrumento podamos estar usando, la propiedad va a ser diferente. Entonces tenemos una primera lectura a la que le corresponde un valor de concentración y la respuesta del instrumento vamos a ponerla por aquí, ¿va? Tenemos una segunda lectura de concentración, le va a corresponder otro valor. Tenemos una tercera lectura y nos podemos ir así hasta que nosotros consideremos que ya cubrimos el intervalo en el que queremos trabajar, ¿va? Entonces lo que nosotros podemos hacer es establecer una línea recta que va a ser la mejor línea que pase por los puntos y va a tener un modelo matemático, como ya me he mencionado, de esta forma. Y esto es a partir de las disoluciones estándar. Todo esto son estándares, ¿va? Ya a la hora de que nosotros traigamos la muestra, entonces nosotros podemos decir, bueno, tenemos una muestra, en este caso la voy a representar con el color verde y vamos a decir que su lectura cae en este intervalo de aquí. Aquí está nuestra muestra, ¿va? Pero nosotros ya tenemos nuestro modelo, entonces podemos despejar la lectura de la muestra para obtener el valor de concentración de la misma, ¿va? Les comento, este es nada más para los casos más básicos de curva de calibración, ¿sí? Y no voy a hacer mucho hincapié en cuanto al tratamiento estadístico que se lleva a cabo para este tipo de métodos. O sea, nada más voy a mostrarles cómo resolverlos. Quizá en otra segunda parte ya hagamos más énfasis, pero simplemente les mencionaré el hecho de que esta muestra, todas las muestras que ustedes quieran determinar, deben caer dentro del intervalo que está comprendido por su muestra menos concentrada y su muestra más concentrada. Todas las lecturas de muestra que ustedes tengan deben de caer en estos intervalos, ¿sí? Y vamos a conocerlo como intervalo de trabajo. No sería correcto querer determinar con tu modelo matemático
el valor de la concentración de una muestra que por ejemplo te arroja una lectura por aquí. O el valor de una muestra que por ejemplo te arroja una lectura por acá, porque se encuentran por fuera del intervalo de trabajo que tú ya estableciste con tus disoluciones estándar. Nada nos asegura que el comportamiento de nuestra propiedad siga siendo lineal por fuera de ese intervalo que nosotros definimos. No es correcto. Podría llevarnos en el mejor de los casos a un resultado dudoso, y en el peor de los casos ya estamos por fuera de un intervalo lineal. ¿De acuerdo? Y entonces, ya considerando esto, vamos a resolver un primer problema. Vamos a resolver este primer problema de aquí. ¿Va? Vamos a leerlo. Dice que la concentración del ion sulfato en el agua natural puede determinarse al medir la turbiedad. Esta es la propiedad que nosotros tenemos de nuestro instrumento y a la que vamos a asociar un valor de concentración, que resulta cuando se añade un exceso de cloruro de bario a una cantidad determinada de la muestra. Un turbidímetro, en este caso este es nuestro instrumento. El instrumento utilizado para este análisis fue calibrado con una serie de disoluciones estándar, lo que les comentaba. Es a partir de esto que nosotros podemos construir nuestra curva de calibración de sulfato de sodio. Los siguientes datos fueron obtenidos en la calibración para las concentraciones de sulfato. ¿Va? De todas estas concentraciones ya conocidas de los estándares, obtenemos una lectura correspondiente al instrumento. Y es a partir de ello donde nosotros ya podemos construir nuestra curva de calibración. ¿Va? Y nos menciona al final, suponiendo que hay una relación lineal entre la lectura del instrumento y la concentración. ¿Ven? Relación lineal. Lineal, eso quiere decir que respeta este modelo matemático. Calcule la concentración de una muestra que produce una lectura de 2.84 en el turbidímetro. ¿Sí? Aquí vamos a resolverlo a través de el programa de Excel, pero en dado caso de que ustedes quieran llevar a cabo el análisis estadístico un poco más profundo, normalmente lo que se usa en química es el método de regresión lineal a través de mínimos cuadrados. Ese método nos permite determinar tanto los valores de la pendiente como de la ordenada de origen, como la incertidumbre que está asociada a ellos, que también se ajusta al modelo matemático que estamos empleando. O sea, es a partir de eso que se pueden determinar un montón de cosas. Nosotros nos vamos a quedar de momento en lo más básico, ¿sí? Y vamos a hacer otra observación. La lectura del instrumento en este caso está en el valor de 2.84. Podemos hacer un pequeño bosquejo a nuestra tabla de estándares y notamos que el 2.84 es un valor que se encuentra entre estas dos lecturas. Así es más que nada como para comprobar que estamos haciendo las cosas bien. De primera instancia se puede saber que el valor de concentración que nosotros esperamos obtener se encuentra entre 10 y 15 miligramos de sulfato de sulfato sobre litro. Entonces vamos a ello. De acuerdo, entonces ya estamos por aquí. Nosotros vamos a poner aquí nuestra tabla de lecturas, la concentración del analito de interés junto con todas las lecturas que nos dieron los estándares. Tenemos un espacio para calcular la pendiente, la ordenada, la lectura que nos menciona el problema y una celda para determinar la concentración de nuestro analito. ¿Va? Aquí también ya les incluí la fórmula despejada para que nosotros sepamos calcular la concentración. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos métodos mediante la cual podemos hacerlos. El primero es mediante una función de Excel que se llama estimación punto lineal, donde nos va a pedir varios parámetros. El primero de ellos son las lecturas
que obtuvimos de nuestro instrumento, por así decirlo, las que se encuentran en el eje Y. Y el segundo parámetro es la concentración conocida que nosotros tenemos de los estándares. Cada uno de ellos asociados a una lectura. ¿Vale? En este caso, el tercer parámetro se refiere a si nosotros queremos calcular el modelo de modo que la ordenada sea igual a 0 o que se calcule normalmente. Para ser un poco más, ¿cómo decirlo? Como un poco menos, en cierta forma, como para no cucharear, así tal cual, lo adecuado sería que la ordenada se calcule de manera normal, ¿va? No suponerla como 0. Y en este caso, al final nos da la opción de poder obtener las estadísticas de regresión adicionales o nada más que nos regrese los valores de la pendiente y la ordenada que nosotros le pedimos. En este caso, pues nada más nos quedamos con la pendiente y la ordenada. Ya en otro momento podemos hacer un poco más de énfasis en las otras estadísticas que nos arroja, ¿de acuerdo? Y lo que nos devuelve es básicamente una matriz, ya que nos dio dos resultados. Y el primero de ellos, a la izquierda, es el valor de la pendiente de M, y el segundo es el valor de la ordenada B. De acuerdo. Y entonces tenemos nuestra lectura, y en esta celda despejamos el valor de la lectura de la fórmula de la línea recta, y pudimos obtener que la concentración asociada a esta lectura es de 11.54 miligramos de sulfatos sobre litro, ¿de acuerdo? Que concuerda con lo que habíamos mencionado, que el valor de la lectura debía encontrarse entre estos dos, entre 10 y 15, ¿va? También tenemos otro método para resolver este tipo de problemas, donde nosotros podemos insertar un gráfico, que en este caso lo adecuado es un gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? Nos vamos a la pestaña de seleccionar datos y añadimos una serie. En este caso vamos a ponerle curva de calibración, nada más como nombre. Y en los valores de X nos pide nuevamente los valores de concentración, y en Y las lecturas asociadas a esos valores de concentración. Y ya lo podemos graficar, ¿vale? Aquí voy a hacer añadir un poquito de elementos al gráfico para que sea un poco más visual para ustedes. En este caso sería turbidez. La turbidez tiene sus propias unidades de turbidez que me parece que se llama NTUs, ¿va? Y en este caso sería la concentración, que ya sabemos que está en miligramos sobre litro de sulfato, ¿va? Aquí pues los resultados la verdad no se ven tan lineales, pero el problema dice que podríamos suponer que se comportó de manera lineal. Entonces en esta pestaña de diseño de gráfico nos vamos a agregar elemento al gráfico y elegimos la opción de línea de tendencia, en este caso lineal. Como pueden ver, hay más opciones de líneas de tendencia, pero nos quedamos con la lineal, ¿sí? Ya tenemos aquí nuestro modelo ajustado, y podemos hacer doble clic en esta línea punteada y nos va a aparecer las opciones que tenemos para trabajar. Aquí podemos cambiar la línea de tendencia, pero lo que nos importa en este momento es presentar la ecuación del gráfico, y en este caso el del R cuadrado es un parámetro que nos indica que también se ajusta nuestros datos experimentales al modelo matemático de una línea recta. Mientras más cercano sea uno, quiere decir que es más adecuado para ser representado con una línea recta. Normalmente para curva de calibración se sugiere que se trabaje por lo menos con 3 nueves después del punto. Por eso menciono que en este caso se ve que no son datos muy lineales, pero pues de momento nos sirve, ¿va? Y aquí está la ecuación que estábamos buscando, y como podemos ver concuerda con la calculada a través de la fórmula de estimación punto lineal. Aquí tenemos la pendiente de 0.232, la ordenada de 0.162
y podríamos hacer el cálculo nuevamente para la concentración. ¿De acuerdo? Y pues de momento eso sería todo. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en comentarios e intentar responderla. Saludos.